Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y desde luego de los demás magistrados que integran la corporación. Reciban un muy afectuoso saludo de nuevo año, acompañado de los mejores deseos de salud y bienestar para todos ustedes junto a sus familias. Quiero darle la bienvenida nuevamente a participar en las actividades académicas virtuales en este año, que como ya de costumbre, con ocasión de la pandemia, la escuela implementó estas conferencias muy valiosas que contribuyen al enriquecimiento no solo del trabajo diario laboral de los servidores judiciales, sino también al desarrollo personal, a las habilidades humanas tan necesarias en estas épocas de crisis. Iniciamos hoy con la conferencia virtual denominada Habilidades de liderazgo en tiempos de transformación digital, conferencia que hace parte del primer ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. El desarrollo de las habilidades directivas y competencias blandas, que mal llamadas blandas, yo diría que son las duras, se necesitan en todas las áreas de una organización. Son temas que hoy por hoy están revolucionando las habilidades técnicas, siendo indispensable fortalecer en los profesionales de cualquier área las competencias relacionadas con el liderazgo organizacional, con el liderazgo gerencial, con la adaptación al cambio, que garantizan desarrollar de forma efectiva y satisfactoria las necesidades laborales. El fortalecimiento de habilidades y competencias no resulta un tema ajeno a los servidores judiciales, quienes en los últimos años y con ocasión de la pandemia se han visto enfrentados a nuevos retos, a nuevos desafíos en la manera como desarrollar sus actividades laborales, principalmente mediante el uso de las herramientas virtuales y los entornos digitales, haciéndose imprescindible entender este proceso de transformación digital y a su vez adquirir habilidades digitales para la práctica judicial que garanticen un eficiente servicio de justicia, en el entendido que la dinámica de esta cuarta revolución de las tecnologías hace absolutamente imprescindible el aprendizaje idóneo del uso, de la implementación de todos los entornos digitales. La conferencia de hoy tiene como propósito recorrer el camino para entender lo que es el proceso de transformación digital, las habilidades que se deben fortalecer en los profesionales de hoy y los factores claves de éxito, de liderazgo, desde un rol directivo, desde un rol gerencial, para transformar una organización y obtener la ventaja competitiva en el ecosistema digital. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con el doctor José Antonio Correa Díaz, ingeniero de computación y sistemas, MBA del INALDE, con formación ejecutiva en el Advanced Business Institute del IBM, también del Instituto de Empresas de España. Se ha desempeñado como directivo de Telefonía Colombia Movistar, director de transformación digital de TI, finanzas y operaciones, director ejecutivo de maximización de ingresos de Belsaud y SEO en Mercedes-Benz Colombia. Actualmente se desempeña como gerente general del EGIS Información y Soluciones. Doctor Antonio Correa Díaz, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Muchísimas gracias. Entonces, daré inicio a la presentación. Bueno, hoy conversaremos un poco sobre habilidades de liderazgo en los tiempos de transformación transformación digital. La doctora Novoa mencionaba algo importante. Lo que se consideran esas competencias blandas
terminan siendo, y se los digo por las experiencias pasadas, terminan siendo aquellas competencias más importantes y las más duras con relación al éxito de una adecuada transformación digital. Hoy nos viene muy al lugar esta transformación, dado toda la agenda de transformación digital que muy bien se viene llevando a cabo en la justicia en Colombia. Y les hablaré desde diferentes perspectivas. Le hablaré desde la perspectiva también como ingeniero, les hablaré también de la perspectiva como directivo de empresas, también desde lo que desde el EGIS hemos visto cómo conducir. Vamos a hablar de dos elementos fundamentales, liderazgo y transformación digital. Entonces vamos a separarlos, al final se van a unir ellos, pero vamos a ir en un camino en el cual lo he acompañado de algunas citas de libros específicos que si en particular alguien desea profundizar sobre algún tema, ahí encontrarán la referencia al libro durante la presentación. Igualmente haremos parte de la presentación unos videos que nos la van a acompañar y por último también tendremos hacia la mitad de la presentación una encuesta en la que ustedes en vivo van a participar. Entonces, bienvenidos a este espacio y espero que sea magnífico tanto para ustedes como para los que estamos alrededor y hemos organizado esta presentación para ustedes. Por una parte, tenemos transformación digital. Hablamos de la transformación digital, pero también hablamos de liderazgo. Ellos no están desligados. La transformación digital y el liderazgo, por el contrario, están estrechamente ligados porque ni transformación digital es solo tecnología, como mal se ha entendido, ni liderazgo es solo la visión de futuro o la capacidad de negociación o la excelencia en ejecución. Es la combinación de ellas dos las que al final nos van a llevar al éxito de un cambio y una transformación. Reitero nuevamente, la agenda de transformación digital y en la justicia tiene unos retos importantes donde somos partícipes todos, somos partícipes las empresas, el Estado, las universidades, el abogado, el juez, toda la cadena en el sistema de justicia es partícipe. Hay una frase que me encanta de un primer ministro de Estado de Henry Kissinger que dice lo siguiente, dice, la tarea del líder es llevar a la gente de donde están hasta donde no han estado. Y ese es el gran reto, ese es el gran reto que tenemos cuando hablamos de transformación digital. Pero surgen preguntas, ¿qué nos conduce al cambio? ¿Por qué? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Seguirá sucediendo el cambio? Y hay una frase que me encanta y traigo a colación. La escribí, de hecho, en un artículo en la revista Dinero en el año 2018. La tomé de algún libro y decía lo siguiente, persona o empresa que no cambia el ritmo del cambio, la cambia el cambio. Muy sonora, pero es verdad. O cambiamos o nos cambia el ambiente y el entorno. Respecto al cambio, para el año 2015 la transformación digital era algo que sucedía por allá en algunas organizaciones. Hoy en día no, hoy en día sucede con nosotros en nuestro trabajo en el día a día. Hay frases de por allá del año 46, por ejemplo, donde el presidente de la 20th Century Fox decía, la televisión desaparecerá del mercado en 6 meses, la gente se cansará de mirar todas las noches una cajita y pues vemos lo que es hoy la televisión y la televisión conectada a internet, lo que es un Netflix y lo que es un Disney y lo que son Amazon Prime y todas estas otras. Otro señor en la industria discográfica, Dick Rowe, decía, los Beatles no tienen ningún futuro en el mundo del espectáculo, los hechos hablan por sí solos. La transformación, y vamos a arrancar por algo muy interesante llevado de los sistemas nuestros. Sacámoslo del sistema de justicia, del sistema empresarial y llevémoslo a la biología, al sistema biológico. Los científicos del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona descubrieron en el 2014 algo interesante y lo he tomado para la presentación porque me llamó mucho la atención y lo he querido profundizar en él, que es el gen E93. El gen E93 es el responsable de la transformación. Hay un animal que cambia su ADN en su vida y ese es de la oruga a la mariposa. Tiene un cambio de ADN, se convierte de un animal, de un ser vivo a otro ser vivo, pasa por una serie de etapas. Entonces, la pregunta es cómo activamos ese gen E93 en nuestras organizaciones, en nuestro juzgado, en el sistema de justicia, en el país. ¿Cómo lo activamos ese gen E93? Hay una evolución
ya vamos adentrándonos un poquito. En la primera parte de la presentación vamos a profundizar sobre transformación digital. Y quise poner primero esta diapositiva, pero precisamente para que no nos quedemos ahí. Normalmente se asocia la transformación digital con una serie de apps. Aquí desde el año, veamos, el año 97, por ejemplo, fue cuando se registró el dominio google.com. Y después vienen las otras aplicaciones ya conocidas, LinkedIn que apareció en 2003, un Facebook que apareció en 2004, un Twitter por acá en 2006. Son, como se dan cuenta, relativamente jóvenes, pero esto no es la transformación digital, pero sí es cierto que es un muy buen ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, de una de las 7 tecnologías que están ayudando a la transformación digital. Vamos a ver un video en el cual van a poder observar cómo estas aplicaciones han ido absorbiendo el mundo físico, el mundo que tradicionalmente conocíamos, ¿vale? Como bien pudieron observar, el entorno en términos de entretenimiento, de las formas de pago, de la forma en que nos movemos, en la forma que nos alimentamos, en la forma incluso, como vieron, en que se consigue pareja, hoy en día el mundo digital está inmerso en absolutamente todo el mundo que está a nuestro alrededor. Pero ¿qué ha pasado en los modelos de negocio de lo digital? Vamos primero a explorar un poco modelos de negocio típicos del mundo digital y después vamos a ir un poco más, voy a bajarla hacia los temas que hablan sobre tecnología sin tocar en profundidad la tecnología. Entonces, hay modelos del mundo digital que son los modelos de marketplace. ¿Qué es esto? Donde hay una gran cantidad de oferentes de una parte y hay una gran cantidad de compradores y usuarios de otros. Pues basta con ir en muchos ejemplos. Aquí tenemos a Amazon, tenemos a Airbnb para los hoteles, tenemos a Mercado Libre, un Rappi, Uber Eats, etcétera. Tenemos una serie de ejemplos que son con los que comúnmente estamos más familiarizados. Pero llevémoslo un poquito al mundo nuestro de la justicia. En el mundo de la justicia hay también aplicaciones de marketplace. Es el caso de Cleros. Cleros es una aplicación del mundo de la justicia que sirve para arbitramiento. Ahora vamos a ver un breve video. En donde hay múltiples oferentes por una parte y hay múltiples compradores. Esto es lo más parecido al sistema de justicia romano en su momento, en donde se colocaban dos postes, dos pedestales en los cuales la gente tomaba de una gran batea había dos opciones para tomar, o bien sea una rosquilla negra o una rosquilla blanca. Y al final, la decisión final venía por cuenta de la cantidad, que mayor cantidad de rosquillas, blanco a favor, negro en contra, y en función de eso se juzgaba. Pero pasemos un poco a verlo en detalle. Vamos a esta presentación entonces, ¿vale? Ahí, Mónica. Entonces,
Eso es un muy buen ejemplo de cómo la tecnología hoy, la tecnología básicas y de las que vamos a adentrarnos un poquito ahora en hablando de tecnología en la transformación digital, pueden verse como esas posibilidades de aplicación de la tecnología en la justicia. Entonces, vamos sobre los modelos, continuamos con los modelos. Cleros es un muy buen modelo en donde hay una serie de oferentes. Los jueces son gente que voluntariamente se coloca dentro de la plataforma y son asignados aleatoriamente. Entonces es posible que una persona desde Argentina sobre una causa menor, un accidente de tránsito, con las suficientes pruebas que aportaron ambas partes a la aplicación, esté juzgando desde Asia, desde Europa, desde Estados Unidos, desde diferentes geografías en donde hay personas que se han inscrito voluntariamente y hay también un esquema de remuneración muy básico, pero ya lo hay con blockchain detrás, con todo lo que es la tokenización y todo lo que es Bitcoin. Entonces, ¿qué es importante? Que el blockchain aquí está ayudando a asegurar ese acervo probatorio de todos los documentos y de toda la información que se aportó de cada una de las partes. Y al final se da un fallo y ahí se define y se resuelve esa situación. Hay otros modelos que son el monoproductor. Ese es en el cual hay un solo oferente, pero hay muchos compradores y usuarios de la misma. Vamos a un ejemplo sencillo aquí en Colombia, Imovi, no sé si lo han podido usar, pero es un sistema en el cual con Imovi, esto es por acá en Colombia, se inscribe para tomar un auto de estos. Están en ciertos parqueaderos, unos están en Ciudad Salitre, otros están hacia la 93, y las personas toman el auto ahí y lo conducen, es un carro automático eléctrico y se van a la geografía que necesiten dentro de la ciudad y se les descuenta de su pago de tarjeta de crédito. Este es un ejemplo de 1 por N. Hay un libro, si quien quiera profundizar un poco sobre todos estos modelos, cómo funcionan, y es bastante amplio, creo que es el libro de los que he leído con mayor riqueza en el contenido de los modelos digitales, que es Platform Revolution. Es un libro que describe paso a paso pues, los diferentes modelos o los tipos de modelos digital que se producen en el modelo plataforma. Hoy, ¿qué está sucediendo? En el mundo digital hay tres elementos importantes que surgen. Las personas tienen deseo de ofrecer la capacidad ociosa de lo que poseen, un carro, de una habitación adicional en una casa. Los usuarios, desde la perspectiva de usuario, quiere pagar por usar. Un usuario no quiere pagar lo que pagaba en un gran hotel, incluido el costo de botones y incluido el costo de la gran lámpara que da el ingreso, sino quieres una habitación para poder pasar la noche y seguir en su turismo. Y lo otro es el deseo de inmediatez del bien y el servicio. Hay un deseo de inmediatez que ha surgido. Desde el punto de vista empresarial y de gobierno también, pues empieza a aparecer un ingreso marginal por algo que no se tenía un ingreso, ahora se empieza a tener. La persona que tiene ese auto quieto y lo alquila es una persona que empieza a tener un ingreso adicional. Por otra parte, la lucha por el menor costo que es permanente, una mayor oferta para el comprador, además una destrucción de valor que va apareciendo por cuenta de esto para industrias tradicionales y muy establecidas. Y por otra parte, se nos da también de la otra mano una baja velocidad en los gobiernos en el mundo para regular estas industrias del entorno digital tan cambiantes. Basta verlo, lo que estamos hablando de lo que estamos hablando mucho más y van a oír hablar mucho más. De hecho, esta mañana leía un artículo de Paris Hilton, los metaversos. Los metaversos, ese mundo paralelo, ese mundo en el cual también se transa, se vive, se compran cosas, ese mundo, eso es lo que se va a imponer. Viene del lado de modo monoproductor otro ejemplo magnífico, por ejemplo, donde hay un solo oferente y hay muchos compradores. Vamos a Codelco. Codelco, y esto los he sacado de varios libros, un libro de transformación digital, creo, no lo cité aquí, pero Digital Playbook es uno de los mejores libros con mayores ejemplos. Incluso trae uno en Latinoamérica, que es Codelco. Codelco es una mina, la mina de cobre tal vez de las más grandes del mundo. Codelco
uno pensaría, ¿cómo le hago una transformación digital, por Dios, a una mina? ¿Cómo la hago? Pues fueron muy hábiles y lo que hicieron fue incorporar tecnología de vehículos autónomos, viendo que si Estados Unidos era capaz de manejar automóviles, incluso camiones autónomos en autopistas de los Estados Unidos, porque esa tecnología no iba a servir para una volqueta que hace una labor repetitiva de ir y volver a un mismo sitio, de ir, recoger y traer para botar. Esa tecnología de vehículos autónomos fue implementada en los vehículos y adicionalmente incorporaron una tecnología en las brocas. Las brocas, que tradicionalmente eran brocas gigantes de 15 metros de diámetro, hicieron unas pequeñas brocas, sacaron los mineros de las minas y los llevaron con tecnología 4K a unos sitios cómodos en los cuales ellos con un joystick estilo de los juegos que se usan para jugar FIFA o algunos de estos, con un joystick iban conduciendo las brocas, porque de ellos lo importante no es su mano callosa para mover y tratar una broca, sino el intelecto, el conocimiento y el sentido que tienen para encontrar una veta específica y conducir unas pequeñas brocas. Pero ¿esto qué les significó a ellos? Y eso es lo importante y quiero desde el principio ir dejando esa reflexión. Una transformación digital es exitosa en la medida que da réditos, que da resultados, que da eficiencia, que da menores costos, que da mayor agilidad y simplicidad. ¿Esto qué les lo permitió a ellos? Disminuir aproximadamente en 30% los costos, y ellos pasaron en el año 2016 de tener una pérdida de 330 millones de 2015, perdón, de 330 millones de dólares a tener utilidades en el 2017, 2 años después, de 623 millones de pesos. O sea, la transformación digital sí sirve. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos ha traído a la transformación digital? Y ahí vamos entonces a recorrerlo, y también voy a citar tal vez uno de los mejores libros que reflexiona sobre por qué estamos acá. Entonces, ese es el libro del señor Salim Ismail, Organizaciones Exponenciales. Pero quise extractar 3 elementos fundamentales que son los que han hecho que estemos por cuenta de estos cambios acá en una transformación digital. Por una parte, la velocidad de crecimiento de los usuarios en Internet, que ha crecido exponencialmente. En solo 14 años se multiplicó por 4. Ahí viene la primera exponencialidad. La segunda viene por cuenta de esto, de la capacidad de cómputo. Acá vienen desde los años 1915, las primeras computadoras de grandes cuartos y todo esto, las computadoras IBM de los años 50 a los años 70, los computadores personales vienen a aparecer por acá en los años 80 con Compaq, con IBM, y aparecen microprocesadores cada vez más potentes, pero solamente entre el 2005 y 2014 la multiplicación de las capacidades de cómputo fueron 1000 veces. Y ni hablemos de lo que viene ahora, que es, y esto es la previsión está puesta aquí para el 2025, que es la computación cuántica. Y pasamos de solamente aceptar ceros y unos en los procesadores, y pasamos a tener múltiples valores en un mismo campo. Eso le amplía las capacidades de cómputo, producto de lo cual China ya lanzó su primer satélite con computación cuántica. Y leyendo sobre computación cuántica también veía que con la computación cuántica han sido capaces de poder determinar desde un satélite, tomar unas fotografías y también censar los containers en el puerto de Nueva York para determinar con altísima precisión si el jugo que hay en un container es un jugo dietético o es un jugo con azúcar. Capacidades como esas ya están presentes hoy en la computación cuántica, pero lo que vamos a hablar más que todo va a ser de la computación cuántica. Y aquí hay algo que se viene trabajando por cuenta de una de las 3 compañías del señor Elon Musk, que es todo el tema de el cerebro, todo el tema de la conexión de ser humano y máquinas. Ustedes lo pueden encontrar como Neuralink, quien quiera profundizar un poquito más sobre eso. El tercer elemento de la transformación digital viene por cuenta de las altas velocidades de transmisión, no solo físico del cobre a la fibra óptica, sino también las inalámbricas. Ya por cuenta de la tecnología 5G, de hecho ahora en inicios de la pandemia, una compañía hizo un piloto con 5G para poder, hizo cosas básicas como determinar en un espacio abierto estilos aeropuertos, por ejemplo, o clínicas,
poder determinar quiénes tienen, por ejemplo, fiebre y mucho más de lo que se puede hacer con la tecnología 5G que está empezando a incursionar cuando todavía pues, no se ha terminado de monetizar lo que bien está instalado en el 4G. Esto va a tener un aumento de capacidad. Lo más conservador, quise tomar esa más conservadora, 20 veces, aunque hay algunos que ya están hablando de 800 veces, pero depende de las condiciones en las cuales se corran, pero quedémonos con solo 20 veces pasar de tecnología 4G a 5G va a ser maravilloso para las capacidades de cómputo que se van a poder tener. Ahora pasemos un poco a qué capacidades son necesarias. Ya pasando un poquito sobre la tecnología, quería presentarles aquí el iceberg de la transformación digital. Normalmente nos enfocamos y pensamos que la transformación digital, lo primero debe ser la tecnología. Eso es el peso que normalmente se le da, un 60%, mientras que lo que subyace, como son los perfiles de las personas, la cultura, de quién lidera el cambio, se le da pesos del 20, 18, 2%. Pero lo que en la práctica pasa y que es factor clave de éxito para la transformación digital es pensar y saber que lo que subyace acá, lo decía también la doctora Nova hace un momento, esa parte blanda es la más dura, es la más difícil también, pero es la más importante. La tecnología pasa a un segundo plano, las tecnologías que vamos a ver más adelante, para qué y en qué se pueden aplicar, son parte de una agenda que va de acuerdo con la transformación digital que se esté viviendo, pero lo más importante es que en esta parte de abajo subyace todo lo que es el factor clave de éxito de la transformación digital. Eh, en los países en la transformación digital, por ejemplo, en el caso de España, para ese año, 18% de las compañías ya no tenían un plan de transformación digital, o un 23% que no lo gestionaba nadie en concreto, o un 23% sí hay una persona encargada, pero no es muy senior, o un 33% que sí existe la figura responsable senior y coordina y gestiona un plan de transformación digital. O sea, la incorporación y el liderazgo de los grandes responsables de una transformación digital es fundamental desde el principio. O sea, en ese momento estaban como al 42.5. Pero veamos cuáles son los ejes principales. O sea, en esta transformación digital hay que desarrollar tres ejes. El primero son las capacidades fundamentales. Una visión, una estrategia, un liderazgo, una agenda, como ya lo tiene, por ejemplo, la transformación de la justicia en Colombia. Una cultura, empezar a forjar cultura y en la forma de trabajo. La cultura hay varias definiciones, así como cultura son aquellos hábitos y costumbres pues que las personas tienen. Hay una que me encanta, leía un libro de un americano el año pasado y decía, mira, cultura es todo aquello que hace la gente cuando no la estás mirando. Y es básicamente eso, es la forma en que se desempeñan sin tener que ser, entre comillas, exigidos para que se haga tal cosa en una transformación digital. La cultura es fundamental, cómo la absorbemos y cuando veamos las competencias requeridas vamos a profundizar un poquito más en ellas. Y por otra parte, desde el punto de vista de productos y servicios, no basta solamente con el cambio y la implementación de una tecnología, sino también de cómo esto convive con el ecosistema digital. Y el ecosistema digital es donde se hace el marketing, es el ecosistema donde están los grandes buscadores como Google, etcétera. Es ahí donde reside el nuevo ecosistema. Y va a venir el metaverso, como les decía, pero no nos metamos en ese terreno todavía, quedemos en la transformación digital. Y del lado del cliente, del usuario de una transformación digital, es cómo él accede, cómo compra, cómo hace uso de esa transformación digital. El servicio, cómo se da servicio a eso que se le ha prestado y los datos, cómo se hace uso de todos los datos. Uno de los grandes cambios que viene por cuenta de la transformación digital es la generación exorbitante de datos. Cómo nosotros los manejamos, cómo los administramos, es factor clave de éxito y vamos a hablar de ellos también en las competencias. Desde la perspectiva tecnológica, y quise dejarlo intencionalmente un poco al final, vienen unos temas importantes, no es lo que nos une en la conversación hoy, pero es importante determinar cuáles son esas tecnologías que ya existen con nosotros, cuáles son las arquitecturas y las metodologías. Tiene que arrancar con una forma ordenada y estructurada, como también tiene que arrancar en el uso de los datos, tiene que arrancar con la gobernanza de los datos.
Y en las tecnologías disruptivas, como son la inteligencia artificial, el IoT, el mobile, el teléfono tiene 10 elementos de tecnología por dentro, el Big Data, el Data Analytics, el blockchain, cloud, como les digo, en las transformaciones digitales. Y pues uno de los errores garrafales que uno ve normalmente es que se sale, entre comillas, a hacer mercado de tecnologías, pero se deja a un lado la selección adecuada de la tecnología más propia para una función particular. Entonces, uno tiene que hacer un plan. Ese plan, pues usualmente, pues ya las compañías cada vez son más sensibles de los planes. El plan estratégico en la transformación digital es propio de cada organización, que pretende rediseñar pues, los modelos de negocio, transformar los modelos operacionales, optimizar sus procesos y transformar los puestos de trabajo. La justicia en Colombia no está exenta en transformar los modelos operacionales, en optimizar los procesos y en transformar esos puestos de trabajo y estructuras, con un enfoque centrado en quién, en el usuario, buscando una eficiencia siempre en las operaciones y aprovechando el valor de los datos para el negocio. Vamos cada vez a tener más y más datos, con el objetivo de mejorar, de lograr eficiencia, simplicidad y menores costos. ¿Cuáles son las tecnologías típicas? Estas 7 tecnologías son las 7 tecnologías más comúnmente usadas y cada una tiene de ellas, debajo de ellas hay una sombrilla que cubre a otras tecnologías, pero la primera es el mobile, el teléfono. El teléfono, por cuenta del teléfono, dentro del teléfono tenemos una localización, tenemos una cámara, tenemos video, tenemos mensajería, tenemos correo, tenemos una serie de tecnologías ya incorporadas allí. En cloud, pasamos de tener la tecnología, como digo, debajo del escritorio, on-premise, a tenerla en cloud en cualquier parte. El blockchain, como lo que mencionaba ahora, sobre lo que está basado Cleros, que lo daba el ejemplo ahora, el blockchain también por cuenta de él viene ya un nuevo esquema, quienes quieran profundizar un poquito más, como los NFTs en el tema de certificación, por ejemplo, de obras de arte, viene como un elemento fundamental para certificar que esa operación es una operación adecuada y que se hizo de esa forma. Analytics, los datos van a ser, como lo decían, el petróleo del siglo XXI. Hay datos por doquier y hay que administrarlos y administrarlos adecuadamente. Pero no hay transformación digital sin seguridad. Entonces, esta sombrilla, la seguridad, siempre debe estar pendiente ahí. Todo el tema de cybersecurity es un tema importante porque ha cambiado completamente la forma en que se hacen la gestión de la tecnología. Lo que hacíamos anteriormente, en términos de seguridad, ya muchos se han mandado a recoger por cuenta de la incorporación de esas tecnologías que mencionábamos. El IoT, que es el Internet de las Cosas, que es la posibilidad desde monitorear un tanque y los químicos que hay, por ejemplo, en una piscina o en un tanque de suministro de acueducto a un municipio, como también para rastrear vehículos, para hacer rastreo de elementos, y va suministrando datos. Va mucho más allá que eso, pero ya hay usos típicos en eso. Y por último, no menos importante, la inteligencia artificial, que es una sombrilla que cubre cerca de 10 elementos, para que quiero traerlo al mundo legal. Si quieren adentrarse un poquito más en el tema de tecnologías de Legal Tech, en particular en inteligencia artificial, estoy hablando de Machine Learning, estamos hablando de sistemas basados en conocimiento, de lo del procesamiento del lenguaje natural, donde, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos ejercicios, por ejemplo, con el código sustantivo del trabajo, lo hemos puesto como un vector para entenderlo matemáticamente, quitándole preposiciones, quitándole artículos y poder trabajarlo mucho más fácil. Por otra parte, todo lo que es Computer Vision, donde ya son capaces, desde hace 5 años o más, ya son capaces de identificar una pizza si es vegetariana o no, hasta temas de manejo documental con unos niveles de precisión muy altos y aparte de lectura, interpretación. La robótica y los sistemas autónomos, RPA está muy de moda ahora en Colombia. El año pasado vi una alta oferta en términos de automatización de procesos organizacionales, todo lo que es racionamiento de sentido común y bueno, muchas otras. Como les digo, si quieren adentrarse un poquito más, el doctor Lance Elliott
ha escrito ese libro, a mi manera de ver, en términos de Legal Tech, uno de los más profundos, porque además ha conducido unos ejercicios reales en empresas con la aplicación de Legal Tech y los comparte en su libro. Bueno, pero entonces, con ese gran cóctel de tecnologías, de cambios, de elementos que se incorporan dentro de una transformación digital, ¿qué tipo de liderazgo es necesario en la transformación digital? En el principio les decía, por una parte tenemos la transformación digital y por otra parte el liderazgo. El perfil del líder tradicionalmente lo escribimos como una persona que tenga habilidad de comunicación, que tenga capacidad de motivación, carisma, entusiasmo, capacidad de resolución de conflictos, habilidades de negociación, visión, etcétera, ser un estratega y pues, tener habilidad de manejar los recursos. Quiero hacer una encuesta con ustedes. Si son tan gentiles, por favor, entran desde su celular o desde su computador a esta página, a www.menti.com. Ahí van a encontrar, les va a preguntar un código. El código que deben digitar es este, el código 40079789. Y la pregunta que van a encontrar es, ¿cuáles son las dos habilidades más importantes para adoptar una transformación digital? Porque ya vamos a pasar a hablar de esas competencias. Y quisiera, como escucharlos antes, ¿cuáles son esas dos habilidades más importantes? Entonces, página www.menti.com, al código aquí, como ven en la presentación, y van a encontrar esta pregunta, ¿vale? Entonces, pasemos allá y vamos a ver cómo van respondiendo a esta pregunta. Tienen dos opciones para la pregunta, así que bienvenidos. Hasta ahora nadie ha respondido. Bienvenidos, aquí está pendiente la pantalla. Adaptabilidad, practicidad, vamos a ver. Esta la he conducido también para alguna universidad española y también tengo los resultados ahí y podremos comparar ahora. Recuerden www.menti.com y el código que aparece aquí en la parte de arriba. Bueno, necesitamos más participación. Vamos a ver en línea. Innovación, cambio, practicidad, iniciativa, muy bien. Vamos a ver qué más. El tamaño de la letra indica el nivel de importancia relativa y ya empiezan a resaltarse dos palabras, tres palabras, liderazgo, innovación. Dependiendo del tamaño de la letra, pues es menos relevante, ha sido menos relevante para el equipo. Pero ya empezamos a ver mucha más actividad, perfecto. Liderazgo, innovación van punteando, adaptabilidad. Qué bien haber traído ese tema a la mesa. Adaptación, liderazgo, muy bien. Vale, vamos a darle unos 15 segundos más y tomamos el resultado. Innovación, flexibilidad. Vale. Entonces, vamos en aras del tiempo, tomemos hasta acá y miremos qué resultado hemos obtenido. Entonces, les voy a compartir un resultado también de un grupo con el cual se condujo este mismo ejercicio en el mes de octubre del año pasado, una universidad española, y miremos un poco a esa pregunta que respondían. Creatividad, innovación, visión de futuro, adaptabilidad y todo esto. Miren las respuestas de ustedes. Oiga, qué curioso. Empezamos a ver también adaptabilidad aquí. Vemos la adaptabilidad como un factor importante en lo que ustedes respondieron, liderazgo y creatividad. Creatividad también, creatividad. Creo que eso viene bastante bien por cuenta de que esta es la percepción también que tenemos aquí nosotros en el país y ustedes como profesionales representativos están dejando ver la importancia de esto. Pero vamos a ver
¿qué hablamos sobre, qué vamos a ver sobre adaptabilidad, creatividad, flexibilidad, iniciativa y liderazgo? Y hay otras que no están aquí y de las que vamos a hablar. Entonces, liderazgo en la transformación digital, básicamente activar, lo que vamos a, es procurar activar ese gen en nosotros como personas y en nosotros como organizaciones. Entonces, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa? Y uno que ustedes pusieron importante es, perdón, me devuelvo acá, la innovación, estaba por aquí también. No se le dio mucha preponderancia, esa la teníamos en algunas de las respuestas. Entonces, innovación. Les voy a dar un ejemplo concreto, real de innovación, aquí cercano, Colombia y Grupo Corona. Los señores abrieron su grupo de innovación y les dijeron, pues, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos unos productores de baldosa, también de elementos de baño, lavamanos, etcétera. ¿Y qué tenemos nosotros? Una arcilla. Trabajamos con la arcilla. Y su grupo de innovación empezó a trabajar y a generar ideas. Y a alguien se le ocurrió los tradicionales cubitos de azúcar, pero rellenos con una serie de nutrientes. Esto es un muy buen ejemplo de lo que es la unión del sector privado y la universidad, con la Universidad de Antioquia. Le incorporaron a estos cubitos un pequeño, algo endulzado de azúcar y además elementos fortificantes para los huesos. Terminaron creando algo que se llamó FortiCaps. Hoy está disponible pues, en los almacenes de veterinaria, pero son unos señores del mundo de otra industria totalmente distinta y se saltaron a otra industria por cuenta de la disrupción. ¿Ellos qué hicieron? Entraron y cambiaron absolutamente y reescribieron la industria de lo que son los alimentos para caballo. Y uno pensaría, oiga, eso no está dentro del espectro de las posibilidades que la industria se destruya por cuenta de otra industria que no estaba cercana ni tan siquiera. Eso es un ejemplo muy bueno para mostrar que los cambios en las industrias pueden venir de cualquier lado por cuenta de la transformación digital. Pero los cambios, ¿cómo se dieron? ¿Ellos cómo lo dieron? Ellos empezaron a implementar, implementaron metodologías de Agile y Scrum. Yo quiero llevar a la práctica porque la experiencia en particular que he tenido con Agile y con Scrum es de equipos completamente energizados y pequeños. Son equipos pequeños, equipos de 3, 5, a lo sumo 7, ya 7 a veces parece mucho, pero son equipos pequeños que todos los días se ponen una cita para ver cómo van avanzando en un propósito de la agenda de transformación digital. Que eso incluye desde el proyecto que están llevando a cabo hasta el mismo desarrollo y complemento de sus propias competencias. Entonces, el gran reto aquí es cómo medimos desempeños casi en real time sin ser una función policiva, ¿cómo los medimos? Para eso hay varias aplicaciones en el cual la gente coloca sus tareas, pero uno de los grandes cambios que viene es la forma de trabajo. Ya no son los grandes proyectos en donde, mira, hacemos esta agenda y nos vemos dentro de 15 o 20 días. No, nos vemos todos los días. De hecho, hay herramientas como Trello, es una app en el móvil en donde uno incorpora sus tareas, las mías, las de todo el equipo, y vamos viendo cómo nos desempeñamos. Hay otros modelos para producir, también basados en Agile y en Scrum, para producir iteraciones sucesivas de productos mínimos viables. Eso es algo muy bonito que surge con la transformación digital y que obliga a cambiar nuestras competencias, a poder producir pequeñas victorias tempranas, que además de motivar los equipos de trabajo, nos van ayudando a abrir y allanar el camino del cambio, de lo desconocido. Y esto ya más evolucionado, cuando ya hay una evolución superior, empezamos a trabajar por tribus. ¿Cómo se trabaja por tribus? En donde básicamente se colocan equipos interdisciplinarios en el cual hay, por ejemplo, aquí una función de un líder de capítulo, ¿sí? En donde acá hay un grupo de personas de diferentes áreas, de tecnología, del juzgado, hay de la alta corte, hay un equipo de personas interdisciplinarias que se están reuniendo diariamente en Agile, pero ellos que están aquí son de la misma disciplina. Entonces, estos podrían ser los arquitectos de tecnología o estos podrían ser las personas de gestión humana. Y al final trabajan interdisciplinariamente en paralelo varios equipos, pero ellos tienen unos comunes. Estos que son comunes
tienen en este capítulo un líder que es el que se encarga de alinear absolutamente todas las perspectivas, porque si no terminan como perspectivas desarticuladas. Estos son escuadrones, estos son capítulos y estos son los que llamamos un líder de tribu, que es el que garantiza la coherencia en absolutamente todo lo que se hace. El líder cambia. Ustedes como líderes desde su espacio de trabajo empiezan a cambiar también. Pasa uno de ser ese guía, ese que están esperando que se diga qué hacer, a ser uno más del equipo, a construir en equipo, ¿sí? Básicamente en un libro del señor que desarrolló la metodología de Six Sigma, Jack Welch, presidente de General Electric, muy exitoso por cuenta de esto. El factor clave de éxito, y esto no es de ayer, de cuando empezó la transformación digital, esto es de hace varios años, y por cuenta de eso, de esa forma de trabajo, del liderazgo que ejerció, el cambio en el liderazgo, fue capaz de transformar a General Electric y sus 7 compañías. Los datos, y por cuenta de los datos son muy importantes, nos aparecen lo siguiente. Fomentar la cultura del dato. Empezar a hablar con hechos y con datos. La atracción de talento adecuado que empiece a manejar la cantidad de datos que se generan. Ya por cuenta, por ejemplo, del decreto 806 en un juzgado empiezan a existir una serie, un volumen de datos además de múltiples plataformas y múltiples tecnologías. El Tribunal Superior de Santa Marta, por ejemplo, Vicky, por cuenta de la cantidad de información que tiene desde un móvil, como ya hay muchas tecnologías, pues ha automatizado su tribunal. Ahí está en internet y ganó un premio por cuenta de lo que eso significó. Yo fui a reunirme con ella y a verlo, y creo que uno de los factores claves de éxito de Vicky pues fue en el Tribunal de Santa Marta, fue haber incorporado perfiles con un talento orientado a esto, a los datos. Y después viene un reto. Cuando se saben, como dice Mafalda, cuando se sabe una respuesta, le cambian las preguntas. Entonces, retener ese talento, como hay una solicitud y una demanda de ese talento tan alta en diferentes entidades y empresas, pues retenerlo es un reto grande. Entonces, incorporar estos perfiles en el comité ejecutivo va a ser importante a alto nivel. O sea, esos perfiles tienen que estar también a muy alto nivel al lado de los líderes de la transformación digital. Y la evolución y la creación de productos va en ciclos distintos a los tradicionales. Entonces, tenemos que ser conscientes que los datos se toman desde el inicio. Empieza a haber data relevante e importante desde que se está creando un proceso, por ejemplo. Y los procesos de toma de decisiones se vuelven también distintos por cuenta de los datos. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a resolver las cosas a punta de gente, entonces, y también en Colombia, entonces no somos la excepción. Cuando queremos aumentar la eficiencia y la productividad, esto es lo que hacemos. Con gente aumentamos la eficiencia y la productividad. En Asia no, en Asia es pensemos cómo incorporamos más tecnología para ser más eficientes. Y de hecho, cuando Bertrand Simon, el country manager de McKinsey, lo presentó, le dije, permíteme, me encantó esa diapositiva porque muestra, ¿verdad?, la orientación y lo que tenemos nosotros siempre como propósito es aumentamos la productividad con gente y nunca nos detenemos un poco, oye, ¿cómo lo hacemos con tecnología? Pongamos un perfil de tecnología y aumentemos la productividad con tecnología. En las economías emergentes han crecido, estos datos hasta el 2015 no los siguieron actualizando, la productividad de los países emergentes creció 3.9%, pero todo por cuenta de tecnología. Estos que están en naranja fueron los que incorporaron tecnología. Esto fue los que no incorporaban tecnología en sus procesos. Aprendizaje y liderazgo. Eso se vuelve una competencia sumamente importante. Nosotros tenemos que estar aprendiendo. Aprendizaje y desarrollo. El autoestudio. El autoestudio se vuelve fundamental porque si no se actualiza uno, entra en cierta forma, en cierto grado de analfabetismo digital, en el cual todas las tecnologías que se vienen dando con el debido filtro, porque también hay muchísimas tecnologías que hoy en día emergentes que están siendo aplicadas, pero no se trata de la cantidad, se trata de enfocarnos en esas 7 básicas que mencionaba antes. Esas 7 tecnologías son las básicas. Entonces, ya hay facilidades de certificaciones de 6 a 15 semanas, ya hay mucho curso, y el concepto de Long Life Learning de 3L es el que se va a imponer. O sea, cuando uno tomaba su primera maestría, yo recuerdo la primera maestría me tomó más
que la segunda, o una especialización, perdón, una especialización tomaba el mismo tiempo que toma una maestría. Ya no nos podemos dar ese lujo. Las especializaciones duran a lo sumo 6 meses y las maestrías ya 2 o menos años, pero ese concepto de aprendizaje permanente, de long life learning, que es un gran reto para el sistema educativo, son las que se van a imponer. La capacitación omnicanal. O sea, empezamos a capacitarnos qué es omnicanal, desde el computador empezamos un curso, después lo podemos continuar en el mismo lugar que lo dejamos, porque fuimos y teníamos un viaje en el aeropuerto, teníamos que un espacio, pudimos seguir tomando el curso, o la tomamos en la tableta. Eso es una capacitación omnicanal. Y enseñar y aprender de otras generaciones. Empezar a interactuar en esos procesos de aprendizaje y probar y probar y probar, probar y ensayar. Eso normalmente no era un atributo muy usado, pero hoy en día en los temas de transformación digital, el probar, lo que llamamos los test A y los test B en el trabajo, son los que se hacen fundamentales. Por otra parte, el management y el trabajo remoto. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestro equipo híbrido? Unos están allá en la oficina, otros están en la casa o todos están en la casa. Entonces, ¿qué herramientas de gestión vamos a usar? Ya mencionaba alguna como Trello, también sirve para esos propósitos. Además, el reto que presupone el management de distintas personas en distintas geografías. Es posible que nos encontremos así. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos contratado a algunos ingenieros y siempre pensábamos en los ingenieros de sistemas contratados desde Bogotá. Ya no, ya tenemos en Cali, tenemos en Medellín, tuvimos algunos fuera del país, tenemos personas trabajando fuera del país, precisamente porque hoy en día esa es la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Co-crear con diferentes culturas. Eso está al día a día como uno de los grandes retos. Y el balance de la vida familiar, laboral y personal. Antes hablábamos solamente de la vida familiar y laboral, pero ¿y la personal qué? Y con la pandemia se viene un nuevo tema que es la convivencia de tres vidas en un solo sitio, la familiar, la laboral y la personal. El feedback que le damos nosotros, la retroalimentación que le damos a esos profesionales que trabajan con nosotros de una forma distinta. Tiene que ser una conversación frecuente. No tiene que ser la formalidad de que nos vemos dentro de 2 meses, te cito para que te dé feedback. No, es en el trabajo, en el día a día. Mira, te voy a dar feedback, retroalimentación sobre este tema en particular. El feedback individual y grupal. Porque como empezamos a trabajar en Agile, en equipos de trabajo pequeños y todo eso, es importante que los personas más senior o responsables de los equipos de trabajo empiecen a dar también retroalimentación grupal y establecer metas acordes a lo que se dijo en el Scrum, en el Agile. Preguntar también y conseguir feedback. ¿Por qué no? Normalmente los jefes dan feedback, pero no reciben. También hay que conseguirlo en los equipos de trabajo. Y la diversidad e inclusión. A eso nos enfrentamos y la transformación digital pues, es un espacio en el cual debemos también propiciar eso. La juventud no es el futuro, es un activo presente. Normalmente se habla de que la juventud es el futuro. No, ese es un activo presente que hay que desarrollar ya. Las transformaciones digitales, ya terminando, no son fáciles. Hay un estudio de los señores Jerkes Dodson, se los dejo si quieren profundizar un poco más, en donde hacen una reflexión sobre lo que son los retos de el nivel de exigencia en el trabajo y la productividad. Y ellos dicen, usted tiene que como líder buscar tener a la gente, pasarla de este extremo de acá, es el aburrimiento, a una atención sana, a estar motivada, enfocada, pero ojo, porque acá viene la curva, la parte zona roja, donde está fatigada, exhausta, entra el pánico y se queman. Entonces, las transformaciones digitales son exigentes. Nadie ha dicho que son fáciles, exigen un tiempo extra. Eso, como digo yo, no se resuelve solo a punta de horas de oficina. Hay también que leer mucho, hay que prepararnos, hay que seguirlo mucho, con mucha velocidad. Y normalmente los equipos, especialmente equipos claves de tecnología, son equipos que tienen deserciones muy altas, entre 37 y 48% en ese sentido, con base en experiencias personales. Al final, entonces, se confluyen los dos mundos. Entonces, confluyen el liderazgo y la transformación digital. Se comparten en el mundo de la transformación digital ciertas competencias importantes y vitales. ¿Cómo? ¿Cómo desarrollo la innovación? ¿Cómo la hago abierta, cerrada, híbrida?
La co-creación, cómo creo con empresas, cómo creo con universidades, eh, cómo lidero a los equipos de trabajo, ese espíritu de startup, cómo lo genero ahí en mi oficina, cómo genero y desarrollo ese espíritu de startup. Y sí se puede, por el ejemplo que yo les decía de Vicky en el Tribunal Superior de Santa Marta. Ese es el espíritu que ellos viven ahí. Tecnologías disruptivas. ¿Y cuál uso? ¿Cómo la uso? ¿Para qué la uso? La agilidad. Rápido, pero bien hecho, ¿sí? Entonces, todo esto imprime un cambio de cultura en la forma de cómo se hacen las cosas y de qué forma. Yo quiero sacar como una serie de reflexiones, 8 reflexiones importantes aquí. Uno, la transformación digital vino para quedarse. Eso no es un tema pasajero, pero yo creo que ya todos estamos suficientemente sensibilizados sobre ese tema. Transformar digitalmente no es un tema solo de ingenieros, es de nosotros también. Debemos aprender a trabajar en equipos interdisciplinarios, estar permanentemente en disposición de estudio y aprendizaje. No tenemos que ser gurús de las tecnologías, tenemos que mantenernos actualizados y hoy en día afortunadamente hay mucha oferta de actualización. No son obligatorias todas las tecnologías, cada tecnología para un uso particular. Y es cuando mencionaba que no es salir a hacer mercado de tecnologías, sino aplicar las tecnologías que son apropiadas. Transformar es exigente, no es fácil la agenda, pero es una agenda muy bonita. Y las competencias blandas, que también lo decía la doctora Novoa al principio, las competencias blandas son las más duras. Esas competencias que están en la parte de abajo del iceberg son las más importantes. Muchísimas gracias a todos. Yo aquí tenía la presentación en este sitio, pero entiendo por lo que me decía la doctora Mónica, pues ustedes la van a tener también allá. Muchísimas gracias y abrimos el espacio a preguntas. Nuestro agradecimiento especial, doctor José Antonio, por esa clara disertación sobre este tema tan importante. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Correa. ¿Es lo mismo hablar de transformación y de documentos digitales? Muchas gracias, doctora Marilucero Nova. Es una pregunta muy buena, porque normalmente se tiende a confundir, y eso fueron los inicios de las transformaciones digitales. La gente decía, ya digitalicé los documentos. En otras palabras, cogí los documentos, los pasé por un escáner y los guardé desordenadamente, sin métodos, sin data governance, sin todas esas técnicas que hay. Pero claramente eso no es la transformación digital. La transformación digital es un poco como lo recorríamos, el uso adecuado de ciertas tecnologías con unas competencias adecuadas. Sí, claro, por allá en uno de esos punticos está ese tema, la digitalización del documento, pero no es eso, cuando uno digitaliza los documentos no puede decir que está transformado digitalmente. Está transformado digitalmente cuando uno ha hecho uso de tecnologías disruptivas, de esas 7 tecnologías en el uso del trabajo, en el trabajo en el día a día para aplicaciones prácticas. Es eso. Muy bien, doctor José Antonio. ¿Transformar digitalmente la justicia es un tema solo de los equipos de tecnología? Uy, qué buena pregunta. Mira, definitivamente no, y creo que en alguna parte de la presentación lo tocábamos. Normalmente he visto que vienen con algo de tecnología, no esperemos, que son los ingenieros los que saben, los ingenieros los que lo van a hacer. No, definitivamente, como lo mostraba el iceberg, el 11% es tecnología y el 89% son de esas competencias blandas y de ese cambio de cultura que yo como líder le impongo también a mi oficina, al juzgado, a la oficina de abogados. Ahí es donde realmente se dan los cambios. No es por cuenta, podemos contar con los mejores ingenieros, pero créanme que la transformación digital no la van a hacer ellos solos, la hacen con los equipos de trabajo, con las personas. Doctor José Antonio, ¿cuál es la habilidad principal que se requiere para quienes estamos involucrados en todo esto del proceso de transformación digital de la justicia? Mira, muchas gracias. Me gustó incluso que en la encuesta que corrimos por Mentimeter voy a leer los temas que salieron aquí de la encuesta. Iniciativa, liderazgo, adaptabilidad, creatividad e innovación. Innovación también estuvo ahí. Yo creo que las principales las pondría en su orden. El liderazgo, el poder liderar, ese ahora promover los equipos a que salgan de sus fronteras y hagan cosas distintas que no han hecho antes y que innoven en el trabajo.
Eso es básicamente, creo yo, que la principal. Doctor Antonio José, háblenos un poquito de la importancia de las mal llamadas habilidades blandas que, como usted muy bien lo dijo, deberían y son realmente las duras, las fuertes. Porque, ¿qué sacamos con un servidor con todas las capacidades cognitivas en su máximo nivel si tiene deficiencias y falencias en las habilidades humanas, en el trato con las personas, en todas estas relaciones socioemocionales, etcétera? Doctor José Antonio. Sí, mira, creo que es fundamental esa capacidad que desarrollemos para poder trabajar con las nuevas generaciones y las nuevas generaciones son las que vienen con esos nuevos perfiles. Esas personas que saben manejar los datos, esas personas que saben manejar la tecnología. No podemos ni descargarles a ellos absolutamente todo el tema nuevo, todo el tema de la transformación digital, ni tampoco podemos estar nosotros lejos. Creo que hay que buscar un punto de encuentro en el cual nosotros nos formemos, nos capacitemos, estudiemos y hablemos el mismo idioma de ellos, de los que están ayudándonos a implementar los nuevos procesos, las nuevas tecnologías, las de los ingenieros, sin ser ingenieros tampoco, poder entender de qué se está hablando y poder trabajar mancomunadamente. No conozco otra forma como factor clave de éxito que liderar a esas nuevas generaciones, a esos nuevos perfiles y hacerse partícipe del cambio. El cambio no es de otros. El cambio es de nosotros, empieza por nosotros y empieza desde adentro. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Antonio Correa Díaz por su excelente explicación sobre estos elementos y estos pasos necesarios para que realmente se dé una transformación digital real y asimismo presentarnos los factores clave de éxito que deben tener en cuenta todos los involucrados en los procesos de transformación digital de la justicia y finalmente mostrarnos los últimos desarrollos tecnológicos en equipos, plataformas y soluciones tecnológicas como LegalTech que se han venido creando para facilitar la prestación de servicios legales que buscan innovar la forma tradicional en que hemos venido trabajando, en que hemos venido consumiendo los servicios dentro y fuera de los despachos judiciales. Así que muchas gracias, doctor, porque tenemos clara la invitación que usted nos hace de aprendizaje y desarrollo, de autoaprendizaje, de las 7 tecnologías básicas para aprender e interactuar. Usted nos decía que había que probar, ensayar. Y yo creo que a través de probar uno comete errores y a través de los errores yo creo que se aprende. Y en esto del manejo de estas herramientas tecnológicas hay que perder el miedo. Y hay que empezar a ensayar. Y ensayando, obviamente, se cometen errores, pero es la única manera, veo yo, o una de las maneras de poder tener un aprendizaje y un autoaprendizaje. Esto tenemos que empezar por nosotros mismos, usted bien lo decía. Esta pandemia nos ha dejado unos retos y unos desafíos enormes, enormes, y uno de esos es, nos tocó a los que no somos nativos digitales, que es un buen número la rama judicial, nos tocó de la noche a la mañana aprender y obviamente que la Escuela Judicial Comunidad del Consejo Superior de la Judicatura ha dedicado todo su esfuerzo a coadyuvar en que los servidores judiciales desarrollen esta creatividad, estas competencias, estas habilidades, pero no es solo que una unidad pueda proponer e implementar, sino que depende mucho de cada uno de nosotros, con buena voluntad, con entusiasmo, como usted lo decía, el feedback, muy importante, que no solo debe ser individual, sino grupal, y tal vez lo clave de ello también es establecer metas porque es la única forma de mirar también los resultados, los logros, de ver los progresos. Así que un agradecimiento nuevamente especial a usted, doctor, a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que de una u otra manera pues se han interesado y conectado a esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase de Bernardo Crespo, líder de transformación digital y director del Business School. No estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era caracterizado por la digitalización que prácticamente todo lo que nos rodea. Un agradecimiento especial a todos y todas. Feliz día. Muy amables.